cada hogar de nuestra comunidad y a todos los lugares donde Dios nos permite. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Me gustaría que me acompañasen el día de hoy a Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11. Cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios, por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca a mi casa? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es la que nos tiene en este lugar. La necesidad de escuchar de tu palabra es la que nos ha traído a este lugar. Señor, quiero pedirte, Padre, que ponga las palabras suficientes y las palabras necesarias, Señor, en mi boca para poder impartir lo que de ti he aprendido. Señor, quiero pedirte que me uses, Señor, que traigas sobre mí tu discernimiento, Padre, y que prepares a esta congregación, Señor, para escuchar lo que tienes para ellos, para escucharte, Señor, para discernir. Señor, ayúdalos, Padre, en su diario vivir. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El tema del día de hoy lo he titulado: ¿cuánto valoras la presencia de Dios? Yo quiero que se pregunten ustedes mismos: ¿cuánto valoramos la presencia de Dios? Quiero hablar acerca de 2 personas para comenzar. Una sería Abinadab y la otra sería Obed-edom. Pero quiero entrar un poco en el contexto. ¿Qué era el arca? El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Después de estar 7 meses en los filisteos, en 1 Samuel 4 en adelante, estos la devuelven porque ocasionó estragos en medio de ellos. La presencia de Dios, cuando no es valorada, ocasiona estragos en tu vida.
cuenta la historia que en el trayecto donde David quiso llevar el arca al lugar del destino profético, el arca tuvo que hacer 2 paradas, una de ellas en la casa de Abinadab. Abinadab era levita, Abinadab era el pueblo escogido por Dios para el sacerdocio. Pero cuenta la historia que el arca del pacto estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no ocasionó nada. ¿Cuántos aquí tenemos años de ser cristianos y a veces Dios no ha ocasionado nada entre nosotros? Y no es porque Él no quiera, es porque nosotros no valoramos su presencia. Estuvo en su casa por 20 años, sin embargo la Biblia no dice que Dios haya hecho algo en la vida de Abinadab. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que 20 años el arca de Dios, la presencia de Dios, el Dios hecho persona a través del arca, estuvo en la casa de Abinadab y no pasó nada? Si se siente identificado, diga amén. Porque a veces tenemos años y años y años de buscar la presencia de Dios, de congregarnos, tenemos años de llamarnos cristianos, pero pedimos al Señor y Él no contesta. Pero no es porque sea un Dios que no existe, no es porque sea un Dios que no oye, no es porque sea un Dios que no contesta las oraciones de su pueblo, sino que es un Dios que no va a trabajar si no valoramos de su presencia. Es que en el Antiguo Testamento, si ustedes no lo saben, no era como el día de hoy. No era el tiempo de la gracia, ya el velo se rasgó, ya Cristo murió por nosotros, ya la tumba está vacía, ya Él resucitó, ya estamos en el tiempo de la gracia. La presencia de Dios se movía únicamente a través del arca. Qué bendición que en este tiempo estemos en la gracia. Qué bendición que no sea necesario ir a buscar la presencia de Dios al arca, sino que con el simple hecho de doblar nuestras rodillas podemos entrar con confianza, con total plenitud ante la presencia de nuestro Señor. Pero una cosa es entrar y otra cosa es valorar. Cada vez que usted entra a la presencia del Señor, viene Dios y contesta, viene Dios y obra, viene Dios y te toca. Pero a veces entramos a la iglesia con una dificultad y Dios te dice va a estar todo bien, va a estar todo tranquilo, pero salimos de aquí llenos de la presencia de Dios. Pero cuando vamos de camino a casa la perdemos. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar que se merece. Ahora les pregunto yo, ¿cómo es posible que la misma arca que permaneció solamente 3 meses en casa de Obed-edom lo haga prosperar? Y toda la casa juntamente con él es ampliamente bendecida. Lo que no pasó 20 años en la casa de Abinadab, pasó en solo 3 meses en casa de Obed-edom. ¿Saben cuál es el significado del nombre de Obed? Significa adorador del Eterno. Usted puede decir, pero ¿de dónde era Obed-edom? Él era geteo, de la tribu de Gad. No tiene nada que ver con el sacerdocio a Dios. El sacerdocio a Dios era estrictamente estipulado y direccionado por Dios para el pueblo de los levitas. Ellos eran los sacerdotes. Pero lo que Dios quiere hacerte entender o que comprendas el día de hoy es que no importa la posición que tengamos delante de los hombres, importa la posición que tengamos delante de Él. Importa la posición en la que nos dispongamos a buscar de su presencia. Era la misma arca que en la casa de Abinadab posiblemente solamente era un mueble más. Pero en la casa de Obed-edom recibió el lugar que pertenecía. En la casa de Obed-edom no era un mueble, en la casa de Obed-edom era, ahí está la presencia del Señor. Es que tengo problemas, voy a la presencia del Señor. En la casa de Abinadab era, sí, ahí está esa caja. Y ahora ¿cuántos de nosotros decimos, tengo problemas, voy a la presencia del Señor? O ahí arriba está un Dios que todo lo ve. Sí, es cierto, todo lo ve, pero no contesta todo. Es que estamos tan familiarizados, tan acostumbrados a que Dios todo lo ve, a que Dios todo lo escucha, a que Dios tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos, pero somos realmente un pueblo y unos hijos de Dios.
Es que si no valoramos, si no le damos el lugar que le corresponde a la presencia del Señor, no podemos llamarnos hijos de Dios. No podemos llamarnos pueblo de Dios. Dios era el mismo, el arca era la misma, la presencia de Dios era la misma en ambos casos. Lo que cambia es la importancia y el valor que se le dio a la presencia del Señor. Yo no quiero ser como Abinadab, yo quiero ser como Obed-edom, yo quiero tener el corazón de Obed-edom. Es de ahí de donde viene el nombre de nuestras células. Es que Obed-edom no significa, no es solamente un personaje bíblico. Obed-edom es el significado de la importancia de la presencia del Señor. Los que han abierto su casa a las células o los que ayudan a las células están dándole el valor a la presencia del Señor que se merece. ¿Cuántos quieren ser conscientes de que si Dios está, merece ser adorado? Que si Dios está en un lugar, merece ser exaltado. Dios no está únicamente en el templo. Si tenemos esa mentalidad o creemos que solamente en este lugar podemos buscar de Dios, estamos completamente equivocados. Porque el Señor dice que en todo lugar donde su nombre sea exaltado, ahí va a estar Él. Estamos en el tiempo de la gracia, como le decía, el velo se rasgó, tenemos libre acceso 24/7, ya no dependemos de un arca y aún así nos cuesta orar, nos cuesta adorar, nos cuesta decirle: si tú estás aquí estaré confiado, porque donde tú estás hay libertad. Tú eres el Dios todopoderoso, pero nos cuesta. ¿Cuántos saben aquí que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos se lo dicen día con día? ¿Cuántos le dicen: Señor, gracias porque me prestaste un día más de aliento? Gracias porque a pesar de que el día de ayer no fue tan bueno para mí, tuviste misericordia para mí. A pesar de que pude cometer muchos errores, tú estás ahí. Es que estamos en la gracia. Gracias, Cristo, por esta oportunidad que nos has dado. Usted puede decir: pero ¿qué relación tiene Cristo con lo que está diciendo? Es que el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento da fe de Cristo, que Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Entonces no entiendo cómo ustedes pueden estar. ¿Qué tiene que ver Cristo si Cristo lo es todo para nosotros? Y aunque ahora Dios a través de Cristo está en todos lados, Él no se manifiesta en todas partes. En solo 3 meses Dios se manifestó como Jehová Jireh, el proveedor. En solo 3 meses Jehová se manifestó como Jehová Rafa, el sanador. Jehová se manifestó como el gran yo soy. Pero es que si usted no le da el lugar a la presencia de Dios y la tiene en su casa, como muchos lo hacemos o lo hemos hecho, que llegamos de la iglesia, agarramos la Biblia, la ponemos en... ¿Dónde la pone? La vuelve a agarrar después del domingo, del martes y del jueves. En ocasiones yo no voy a venir a decirle aquí: yo hago, no. En ocasiones cometo el error de que no saco tiempo para leerla. Y antes de que esta palabra, o mejor dicho, cuando yo estaba diciendo: Señor, pero ¿qué quieres que hable? Señor, pero ¿qué quieres que diga? Señor, venimos en una línea con el pastor, que qué bonito escuchar la palabra del Señor. Y él me hacía esta pregunta: ¿cuánto valora mi presencia? Si usted, que es el evangelista, si usted, que es el líder de células, si usted, que es el que predica en las calles, no valora mi presencia, ¿usted cree que la congregación lo hace? Y yo le decía: Señor, pero es que no todos son como yo. Hay unos que sí aman más que mí la presencia del Señor. Y él me decía: posiblemente sí, posiblemente no. Es que lo que sucede es que a veces nos dejamos llevar por la emoción, venimos, adoramos, cantamos, pero no podemos amar la presencia del Señor si no amamos la presencia del hermanito que se sentó atrás. No podemos decir que amamos la presencia del Señor si estamos en desacuerdo o no nos hablamos con el hermano que está delante de mí.
Recordemos que Jesús dijo que toda la ley la resumía en dos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no podemos amar a nuestro hermano que está a la par, que lo podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos la presencia del Señor? Es que si Dios está en tu casa, todo cambia. Ahora te pregunto, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Eres de los que toman la presencia de Dios para llenar un espacio en tu vida, o eres de los que toman la presencia de Dios para llenar cada espacio de tu vida? En el texto de 1 Samuel 7, 1 y 2 nos cuenta cómo el arca fue llevada a la casa de Abinadab. Los levitas, como vuelvo y repito, eran los encargados de sacerdocio y todo lo relacionado con Dios. Y ese fue el problema de Abinadab. Estaba tan familiarizado con el servicio a Dios que no le dio la importancia a la presencia del Señor. En ocasiones existe el peligro de familiaridad, en el sentido que vemos algo muy continuamente o hablamos muy continuamente, y debido a esta condición se nos hace común muchos detalles o dejamos de percibirlos. En otras palabras, la familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibimos importancia. Lo que les decía, en aquel momento el arca que entró delante de la casa de Abinadab, él no la recibe porque la ame, él la recibe porque le corresponde. Y muchos de nosotros servimos porque nos corresponde. Muchos de nosotros predicamos porque nos corresponde. Muchos de nosotros venimos a orar a este lugar porque nos corresponde. Pero ¿cuántos lo hacemos por amor? Es por eso que hay personas sirviendo por servir, o porque tienen un liderazgo y quieren mantener su postura ante los hombres, y se les olvida que la palabra de Dios dice en Mateo 16, 26 y 27, y este Jesús hablando a nuestras vidas nuevamente diciendo: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada quien conforme a sus obras. Yo prefiero que Jesús me diga: ven acá, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que ser uno de aquellos que el mismo Jesús dijo: Señor Jesús, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre evangelizamos, y que Jesús me diga: no te conozco. Es que usted tiene que entender que muchas veces los ministerios que Dios da siguen funcionando por misericordia a las personas, no porque realmente el que predique, no porque realmente el que tenga el ministerio esté bien. Como lo decía el pastor, usted puede pecar, usted puede predicar, en pecado, usted puede adorar en pecado, pero no puede entrar al cielo en pecado. Es que a veces nos quedamos con: es que Dios dijo que iba a hacer esto de mí, es que Dios me mandó a predicar. Sí, claro, Dios nos mandó a predicar a todos, no solamente a mí, no solamente a los pastores, no solamente a los líderes. Dios nos mandó a predicar a todos. Pero muchos pueden decir: es que yo no tengo la facilidad a la hora de predicar. Pero predique con su ejemplo, predique con su testimonio en su casa o alrededor de su casa. ¿Cuál es el testimonio que tiene? ¿Un testimonio de cristiano o un testimonio de juega de vivo? Es que muchas veces creemos que Dios se va a mover porque lo estamos invocando, pero es que si no amamos su presencia, usted puede ayunar 40 días, usted puede orar 40 días, usted puede dejar de hacer todo para entregarse a la presencia de Dios, pero si nada más lo está haciendo para vanagloriarse, Dios no lo va a responder. Así que, amado hermano, si usted está ejerciendo solo por ejercer, o se congrega solo por congregarse y calentar una silla, examínese, porque Cristo dijo en Mateo 15, versículo 8 y 9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Es que a veces somos más fiel, y lo voy a decir, a veces somos más fiel a lo que los pastores digan que a la presencia del Señor. A veces somos más fiel a lo que los líderes digan que a la misma presencia. A veces somos más fieles en nuestro trabajo que a la presencia del Señor. A veces somos más fieles en nuestro matrimonio o con nuestros hijos que a la presencia del Señor. Lo que sucede es que entramos en un área de confort donde no leemos Biblia, no oramos porque terrenalmente estamos en la posición que queríamos. Creemos que no tenemos necesidad, mas el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que crea está firme, mire que no caiga. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si no oramos? ¿Cómo vamos a estar firmes si no leemos? ¿Cómo vamos a estar firmes si no nos congregamos? La iglesia está trabajando. ¿Cuántos saben que la iglesia está trabajando? Está trabajando en ministerio evangelístico, estamos trabajando en células, estamos trabajando con mujeres con propósito, estamos trabajando con atalayas, con jóvenes, con escuela dominical, con alabanza, con danza y con servidores. Usted puede decir: qué bonito la iglesia sirviéndole al Señor, qué bonito la iglesia buscando la presencia del Señor. Pero el mismo Jesús en Apocalipsis 2, versículo 2 y 4, leo para ustedes, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito el Señor Jesús reconociendo el trabajo de la iglesia. ¿Cuántos se sentirían halagados que el Señor Jesús hablara así de nuestra iglesia? Pero en el versículo 4 pasa algo muy impactante y dice el Señor Jesús: pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. ¿De qué me sirve trabajar para el Señor si no lo amo? ¿Dónde están mis frutos? Dice la palabra que por mis frutos me van a conocer. ¿Dónde están los frutos que el Señor está haciendo conmigo? ¿Dónde están los frutos que Dios está haciendo contigo? ¿Cuánto lo hacemos por amor al púlpito? ¿Y cuánto lo hacemos por amor a Dios? Para mí estar aquí es un poco, no inesperado, pero es un poco, ¿cómo les explico? Me da un poco de nervio cada vez que me subo al altar. Y ahí está Carlitos, que no me deja mentir. Aunque venga a presidir, yo siempre le digo: estoy nervioso. Es que el que se sube aquí está tocando de cerca la presencia del Señor. Usted no se puede subir a un altar si está mal. No quiere decir que no peco o que no pequemos. Dice la palabra que el que diga que no peque, que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero hay que subirse a este altar con la disposición de agradar a Dios, con la disposición de amar su presencia, no con la disposición de que me llenen de aplausos a mí, porque el único que merece los aplausos se llama Cristo. Es que Él fue el que murió por mí. Yo no morí por ustedes y no moriría. Yo estoy muy joven para morirme todavía. Pero hay personas, no es aquí, no estoy hablando de aquí, que agarran el púlpito como un juego, que se ponen a profetizar profecías que nunca se cumplen, que se ponen a hacer pactos con la iglesia. Dios no trabaja con pactos, Dios trabaja con corazones humildes. Ahora, una pregunta, amada iglesia: ¿lo estamos haciendo por amor a la obra o lo hacemos porque ni modo, ya nos apuntamos y qué feo quitarnos? ¿Qué van a decir los hermanos? Se lo digo, mejor quítese. Mejor quítese, porque así como Abinadab está estorbando a un Obed-Edom que viene sediento de querer hacer la obra, está estorbando a un joven, a un servidor que acaba de venir, que anhela servirle a Dios. Pero porque tenés una posición, te crees superior.
Pero es que Dios no ve posiciones, como se lo decía. Dios ve corazones. Yo cuando estudiaba esta palabra, yo decía, Señor, qué duro. Porque antes de ir para allá, vino para aquí. Antes de yo ir a darle algo a la congregación de parte de Dios, Dios me zarandeó a mí. Y este mensaje ha sido preparado por eso, porque Dios así lo quiso. He tenido enfermedad esta semana, me quedé sin voz. Incluso ahora estaba que no me podía levantar. Me tomé pastillas, me tomé muchas cosas. Le dije a mi esposa, hágame un tecito porque no aguanto la garganta. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que ustedes sepan esto. Lo que pasa es que el enemigo se levantó a hacerme la guerra para que ustedes no escucharan esto. Lo que pasa es que Dios abre los ojos de muchos y el enemigo quiere cerrárselos. Y esta palabra no es solamente para que se sienta ofendido o se sienta. Algo sabe Aarón que me está diciendo lo que me está. Yo no estoy tirándole a nadie aquí. Yo estoy diciendo lo que Dios me puso a decir. Por eso hay hermanos que tienen años congregándose y de ahí no pasan. Pero hay hermanos que tienen escasos meses en la iglesia y usted los ven todo. Y los hermanos dicen, argolla del pastor. Si usted no hace, deja que otro haga. Ahora quiero que usted se pregunte dentro de sí, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿De los que valoran el privilegio de tener la presencia de Dios o de los que no saben valorar el privilegio de tener la presencia de Dios? Pero también quiero hablarles acerca de las consecuencias de no valorar la presencia de Dios. En primer lugar, tenemos que quedamos expuestos espiritualmente y somos un blanco fácil para el enemigo y sus ataques. En segundo lugar, nos volvemos religiosos y empezamos a hacer las cosas mecánicamente. Como resultado, nos secamos espiritualmente. Y en tercer lugar, morimos espiritualmente. Todo pecado es castigado con muerte. Y el pecado nos aleja de nuestra fuente de vida, que es Cristo. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y el que no valora la presencia del Señor, está en pecado. Cuando Dios me decía eso, yo me quedé, wow. Yo pensé que te valoraba, Señor. Yo pensé que estaba bien. Pero me decía, ¿me valoras realmente? Y si no me valoras, estás en pecado. Es que pecado no es solamente adulterar. Pecado no solamente es emborracharse. Pecado no es solamente decir vituperios con tu boca. Pecado es todo aquello que te aleja de Dios. Pero a veces, no, el hermano está en pecado. Sí. ¿Y usted? Que se peleó con su esposo en la mañana. Y usted que le pegó 4 gritos a su hijo y todo el vecindario le escuchó, no está en pecado. Mientras tú te decides entre valorar o no la presencia de Dios, Él va a buscar a otro que lo haga por ti. Porque aunque Dios haya dado una palabra sobre ti, está en nosotros comprometernos y Dios va a cumplir. Es que Dios no va a comenzar a cumplir la palabra que nos dio en un corazón que no se humilla, en un corazón que está enaltecido, en un corazón que se cree que porque Dios dijo, Él lo va a hacer. Dios no se va a detener en su obra solamente porque tú no quieres aún. O la excusa común de todos los cristianos, en el tiempo de Dios. ¿Cuántos han utilizado eso en el tiempo de Dios? Pero el tiempo de Dios no va a llegar si usted no se somete. Prepare su casa para recibir la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren preparar su casa para recibir la presencia de Dios? No solamente para que visite, sino para recibirla en su casa. En 1 Samuel 2,
versículo del 12 al 36, nos cuenta una historia acerca del profeta Elí y la rebeldía de sus hijos. El profeta Elí era el sacerdote de aquel tiempo. Cuando el profeta Elí hablaba, el pueblo temblaba porque era palabra de Dios la que estaba por decirse. Pero los hijos pecaron. Dice la palabra que los hijos dormían con las mujeres que velaban en la puerta del templo, se comían lo que no les era lícito de las ofrendas del pueblo. Por eso Dios los mató, pues no valoraban el privilegio de tener la presencia de Dios. Pero usted puede decir, ¿qué culpa tenía Elí, si él no falló? Lo que fallaron fueron sus hijos. Y la palabra de Dios dice que Elí sí les decía lo que estaban haciendo mal, pero es que a veces nada más decimos y no corregimos. A veces vemos que los hermanos andan haciendo cosas que no tienen que hacer y nada más, hermanito, lo vi haciendo aquello, cuando la Biblia nos da autoridad para decirle en el nombre de Jesús, claro, que lo que está haciendo está mal. Pobrecito Elí, pagó los platos rotos de sus hijos. Pero en el versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es ahí donde nos damos cuenta de cuál fue el error del profeta Elí, porque no le enseñó a sus hijos quién era Dios. Pero no se asuste, que en la actualidad también hay personas sirviendo que no conocen a Dios. En ese momento nos damos cuenta de que Elí, aunque corrigió, aunque dijo, no corrigió y tampoco enseñó el valor de la presencia de Dios. En 1 Samuel 3, versículo 11 y 13, Jehová dijo a Samuel, y esto es duro, leo para ustedes, dice: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyeren le retiñirán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí sí sabía, pero no corrigió. Vuelvo a repetir lo mismo: la paga del pecado es muerte, y no darle a Dios el lugar que merece es pecado. Amado hermano, este es el momento que Dios está utilizando para que te examines y le digas: Señor, límpiame con tu hisopo. Porque si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos vemos limpios. Yo voy a la iglesia los jueves, los martes, los domingos, apoyo las células, voy a evangelismo los sábados, estoy bien. Pero Dios escarba dentro de ti y te está diciendo: no estás bien. Hay algo dentro de ti que no está haciendo que valores realmente la presencia mía. ¿Sabe qué es lo que me sorprende y me impacta de esta historia? Es que Dios destruyó a toda una generación de servidores por el simple hecho de no ponerlo en primer lugar. Yo creo que aquí nadie quiere ser destruido por Dios o desechado. Comencemos a ponerlo en primer lugar. Pero viene algo impactante, porque Dios decidió levantar a alguien nuevo. Diga conmigo: alguien nuevo, que desconocía las costumbres de sacerdotes, pero que conocía a Dios y lo ponía en primer lugar. Estoy hablando de Samuel. Es que Samuel, usted puede decir: sí, pero es que de pequeño su mamá Ana lo entregó. Sí, pero es que él era de la tribu de Efraín. Él no estaba predispuesto por Dios para ser sacerdote, porque no pertenecía a la tribu de los levitas. Es que a Dios no le interesa de dónde vengas, a Dios no le interesa de dónde te sacó, a Dios le interesa lo que va a hacer contigo con un corazón constricto y humillado. Pero nos cuesta porque a pesar de que leemos en la palabra la historia acerca de Elí, cometemos errores similares. Abinadab
y Elí son muy parecidos. Los dos eran sacerdotes y los dos tenían hijos. Y dice la palabra, lo que leímos es que Dios mató a Usa porque extendió su mano a tocar el arca. Era algo bueno lo que él estaba haciendo. No iba a permitir que el arca tocara el piso donde estaba la presencia de Dios. Pero es que a él no le correspondía. La forma en la que el arca era llevada no era la correcta. Ahora te pregunto, ¿estás haciendo las cosas que estás haciendo para Dios de la forma correcta? ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras y que te dijo que te iba a respaldar de la forma correcta? No vaya a ser que en algún momento Dios se enoje con nosotros y nos pase factura. Pero ahora quiero hablar acerca de lo que sucede cuando valoramos la presencia del Señor. Ya sabemos que cuando no valoramos la presencia de Dios nos es pecado. Pero es que yo tengo la solución para eso y la tienen ustedes también. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria y de la gracia de nuestro Señor, pero a través de Cristo todos fuimos llamados al arrepentimiento. Es que eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. No importa la situación, no importa el pecado que podamos tener. Hay alguien, hay un justo juez que está intercediendo a cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo por nosotros ante el Padre. Es que lo que sucede es que nosotros nos dejamos intimidar por lo que el enemigo dijo, porque tal vez pequé en algo y ya me tumbé. Porque tal vez pequé en algo y ya me tumbó. Y se nos olvida que Cristo está con los brazos abiertos diciendo: ven aquí, hijo amado, yo morí por ti, yo ya pagué eso que tú estás haciendo y voy a pagar más y yo volviera a morir por ti. Pero es que mi sacrificio fue más que suficiente. Es que Dios a través de Cristo no nos perdona el pecado pasado, sino que nos perdona el pecado de mañana también. Porque Dios ya fue ayer, Dios está hoy y Dios va a estar mañana. Ahora quiero hablar acerca de lo que sucede cuando valoramos la presencia de Dios. La presencia de Dios provoca vida. Por eso cuando valoras su presencia, los enfermos sanan, los cautivos son liberados, las cargas son quitadas, las derrotas se vuelven victorias y tu lamento se convierte en alegría. ¿Cuántos vinieron cansados aquí? ¿Cuántos vinieron en lamento el día de hoy? Pues quiero decirte que Cristo ya pagó por eso. Quiero decirte que Cristo ya transformó todas tus penas en victoria. Todo lo que haces tiene vida. Ahora quiero hablar acerca de la historia que nos narra la palabra en 2 de Reyes 4, del 8 al 37. Es una historia que muchos conocemos. Es la historia de Eliseo y la tsunamita. Diga conmigo: quiero preparar mi casa el día de hoy. Quiero valorar la presencia de Dios el día de hoy. Nos narra la historia de Eliseo y la tsunamita, y en el verso 9 dice la tsunamita, dice la palabra que la tsunamita invitaba a comer a Eliseo cada vez que él visitaba el pueblo. Pero en el verso 10 la tsunamita dice: construyamos un cuarto para que more con nosotros. Es que ella entendió, ella comprendió que Eliseo cargaba la presencia del Dios viviente. Y no le bastó solamente con la visita. Es que muchas veces nosotros nos basta la visita. Nos basta venir aquí y sentirnos reconfortados, pero salimos de aquí y vamos igual de como entramos. Y Dios quiere morar en tu casa. Es que una cosa es esperar la visita de la presencia de Dios y otra cosa es preparar tu casa para que la presencia de Dios more en tu vida. Ella nunca le dijo a Eliseo que no podía tener hijos, pero cuando ella dejó de esperar solamente la visita y comenzó a amar y a valorar la presencia de Dios, su vientre seco comenzó a florecer. Es que no me está captando. Cuando usted valora la presencia de Dios, todo lo que está seco florece.
Cuando usted valora la presencia de Dios, lo que está muerto revive. Solo 3 están comenzando a valorar la presencia de Dios. Pero ahí mismo en la historia nos cuenta que con el paso de los años su niño murió. Usted puede decir: qué malo el profeta que le dio un hijo y después Dios se lo quitó. Es que Dios va a probar tu fe. Dios va a probar cuánto lo amas. Dios quiere probar cuánto lo valoras. Esta mujer no le dijo nada a su esposo, no llamó a sus amigas, no llamó a sus vecinos. Es más, Eliseo, al verla de lejos, envió a su criado y ella no le dijo nada al criado. Llegó a los pies del varón de Dios, llegó a la presencia del Señor. Es que nada de lo terrenal te va a ayudar en tu proceso. Nada de lo terrenal te va a ayudar en tu prueba. El único que te ayuda se llama Dios. Por eso hay ministerios que se secaron. Por eso hay matrimonios que se secaron. Por eso hay tantos hombres y mujeres de Dios que dejaron sus ministerios y se olvidaron de Dios, porque en su proceso, porque en su prueba buscaron a un hombre cuando tenían que buscar a Dios. Es que con la visita presentas una imagen engañosa y temporal, pero con la habitación no podemos fingir, porque Dios está con nosotros. No la captó. Con la visita fingimos, pero con la habitación que preparamos dentro de nosotros no podemos fingir, porque dice la palabra que Dios no va a morar en un lugar donde no se le dé el lugar que corresponde. Por eso cuando tú valoras la presencia del Señor, puedes caminar por las aguas y no te ahogas. Puedes caminar por el fuego y no te quemas. Puedes caminar por el valle de sombra y de muerte y puedes estar confiado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la tranquilidad. Cuando yo estaba escudriñando esto, venía también a mi memoria la historia de Zaqueo. Que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía verlo porque era muy chiquito. Y dice que buscó el árbol más grande. Y que cuando Jesús supo que Zaqueo estaba ahí, le dice: desciende, porque es necesario que yo more en tu casa. Es que con la visita de Jesús a la par de Zaqueo no provocaba nada, pero cuando Jesús moró en la casa de Zaqueo, todo lo que estaba seco reverdeció. Por eso usted se pregunta: ¿por qué yo no paso del lugar de donde estoy? ¿Por qué si Dios dijo de mí que yo iba a predicar? ¿Por qué si Dios dijo de mí que yo iba a profetizar? ¿Por qué si Dios dijo de mí que yo iba a ministrar, que iba a danzar, que iba a hacer cualquier tipo de ministerio, y usted no pasa de ahí? Es porque está seco, es porque está muerto, es porque la presencia del Señor no está teniendo el valor que merece. Pero también sucede algo. Puede ser también que el Espíritu de Dios te haya abandonado y no nos hayamos dado cuenta. El mismo Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo vuelve, trae a 7 más con él. Entonces por eso le digo: usted puede predicar en pecado, usted puede danzar, usted puede honrar a Dios en su ideología humana, pero usted no está honrando a Dios. Es que cuando usted valora la presencia del Señor se nota, pero cuando no la valora se nota más. Te da pereza pasar al frente, te da pereza todo, pero no te da pereza ir a trabajar, no te da pereza ir a jugar, no te da pereza decir: voy a hacer extras porque necesito dinero. Se te olvida que Jehová es el que provee. Se te olvida que si le das el lugar a la presencia, es Él el que se encarga de que todo llegue conforme tiene que llegar. Hay algo que me impacta mucho también en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dormía en la barca, la presencia de Dios estaba en la barca, ¿verdad que sí? Pero
no estaba dentro de los corazones de los discípulos. Porque los discípulos dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos, ve la tormenta. Y Jesús dormía tranquilo. Es que nada va a pasar si la presencia de Dios está en la tormenta. Nada va a pasar si la tormenta de Dios está en el desierto. Pero ¿qué sucede? Que los discípulos andaban con Cristo, pero no lo conocían. Ellos veían los milagros, pero nada más querían los milagros, pero no aceptaban al hacedor de los milagros. Porque cuando Él se despierta, mandó a callar la tempestad, mandó a callar las aguas, mandó a callar el viento. Le dijo: enmudece. Qué impactante ver eso. Pero ¿qué sucedió? Los mismos discípulos dijeron: pero ¿quién es este que aún al mar, que aún el viento le obedecen? Es que no conocían a Jesús, caminaban con Él nada más. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Jesús? Es que no vamos a poder conocer a Dios, no vamos a poder darle lugar a la presencia si no tenemos un encuentro con Dios. Hay muchas personas que día con día vienen a buscar al Señor a este lugar o a otro o a otra iglesia, para no hablar de esta porque no me gusta, y caen tumbados y hablan en lengua y hacen esto y hacen lo otro, y usted puede decir: la presencia de Dios está ahí, pero salen de este lugar a salir pecando. Por eso el apóstol Juan dijo: pesad los espíritus. No todo el que me llama Señor, Señor está conmigo. Lo que yo quiero que usted comprenda es que si usted comienza a darle el valor a la presencia del Señor, a usted lo pueden echar en el horno de fuego y usted va a salir intacto. Y va a decir: pero no era este el que se estaba quemando, pero no era este el que estaba endeudado, no era este el que andaban buscando para matarlo. Pero el que ellos no entienden, que el que está con nosotros es mucho más grande que el que está con ellos. Y en tu proceso no es para que mueras. Los procesos son para que la gloria de Dios sea manifestada, para que empieces a valorar la presencia del Señor. Lázaro tenía 4 días de muerto cuando Jesús llegó, y Marta le decía: si tú hubieses estado aquí. A Marta se le olvidó que Dios puede estar en todas partes, y Dios estaba ahí, y que el mismo Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para que la gloria de Dios sea manifestada. Lo que pasa es que Dios va a permitir todos los procesos para que empieces a valorar su presencia. Ahora les pregunto: ¿qué tan listos están para preparar su habitación para que la presencia de Dios more? Por eso el apóstol Pablo dijo en los Filipenses: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es que no somos perfectos, tal vez no parecemos cristianos para muchos, pero para Dios sí lo somos. Lo que tienen que entender es que estamos en la rueda del alfarero, y Él está haciendo su obra en nosotros y la va a culminar hasta que Cristo venga. Pero no podemos pretender, y ahora voy a hablar un poco, pero no podemos pretender irnos en el arrebatamiento de Cristo si no le damos el valor a su presencia. Y no se sienta mal, que yo también hice esa cara cuando Dios me lo dijo. Yo también hice esa cara cuando lo leía. Yo también hice esa cara cuando Dios me dijo: escribe eso. Porque hay muchos en la iglesia, contándote a vos, que están confiados que se van a ir conmigo porque predican, porque sirven, pero su corazón está lejos de mí. Límpiame con tu hisopo, le dijo el salmista David. Lo que tú no has comprendido es que Dios quiere transformarte, Dios quiere perfeccionarte. Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere que tengas un encuentro real con Él, porque las cosas viejas tienen que pasar, porque Él quiere hacerlas todas nuevas. Pero ¿qué sucede? Que estamos tan acostumbrados al viejo hombre que no queremos soltarlo. Por eso hay predicadores que tienen mucho humo pero poco fuego del Señor. Por eso hay predicadores que conocen mucha palabra pero no la viven.
solamente quiero saber, porque también me hice esta pregunta. Yo le decía, Señor, es que mi área de confort es la calle. Yo predico en la calle, yo me siento libre, pero cuando me subo al púlpito, cuando me subo al altar, me da un pánico. Y él me decía, ¿qué hay en las calles que te motiva a predicar? Y yo le decía, Señor, en las calles hay almas, en la calle hay ovejas que se descarriaron, allá está la 1 de las 99 que te hacen falta. Pero ¿qué me dice el Señor? En la iglesia también hay almas que están perdidas, porque están quietas, porque están dormidas, porque no me saben valorar. Pero es que todos lo sabemos. El Señor me decía, Aarón, ¿de qué te sirve ganar a la gente de la calle si la gente de la iglesia está perdiéndose? ¿De qué te sirve llenar una iglesia con personas nuevas a través del evangelio, a través de las células, a través de cualquier ministerio, de danza, de todo? Porque todos trabajamos para un mismo Señor. Pero me decía, ¿de qué te sirve llenar una iglesia de almas nuevas, de almas que vengan con amor a mí, de almas que sean como Obed-Edom, de almas que sean como la tsunamita, de almas que sean como Daniel, si las almas que están en la iglesia se están perdiendo? Si las almas que están en la iglesia han dejado tanto de buscarme, han dejado tanto de valorar mi presencia, porque realmente ya son salvos. Pero es que la salvación se pierde si usted pierde su comunión con Dios. Lo que sucede es que, porque sacamos tiempo martes, jueves, sábados, domingos para venir al culto, creemos que ya lo tenemos todo y nos gusta cantar, amamos tu presencia, Dios, pero no la amamos en realidad. Es que una cosa es cantarla y otra cosa es vivirla. Una cosa es decir, Señor, tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, cantando la canción de Obed-Edom, pero ¿cuánto lo vivimos? ¿Cuánto le decimos, muéstrame tu gloria? Ahora yo le voy a decir una cosa, la importancia de caminar con la presencia del Señor viene de mucho más atrás de lo de Abinadab y Obed-Edom. Pero nosotros salimos sin orar a nuestro trabajo. Salimos sin orar a nuestros quehaceres. Estamos como el pueblo que Moisés liberó a través de Dios, dándole las gracias a Jehová por habernos sacado de donde nos sacó, pero estamos adorando becerros de oro, creyendo que ese es el Dios. Haznos dioses, porque este Moisés no sabemos qué le pasó. La presencia de Dios en tu vida no va a generar solamente bendición, va a traer prueba, va a traer contienda. La presencia de Dios en tu vida va a hacer que le caigas mal a tu vecino, pero a ese vecino que le caíste mal, tienes que mostrarle que la presencia de Dios está en tu vida, acercarte y predicarle el evangelio. Es que se nos olvida, nosotros decimos, bueno, por mí murió Cristo, sí, pero con el hermano que no te hablas hace 10 años también murió Cristo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nos acostumbramos tanto a ver las mismas caras en la iglesia que decimos, bueno, ya estamos contados. Pero es que Cristo no murió solamente por esta iglesia. Cristo no murió solamente por los que ya lo conocemos. Cristo murió incluso por aquel al que te hizo daño. Es que la presencia del Señor es algo inexplicable. Muchas veces cometemos el error de hacernos igual a Dios. Es que como somos reyes, es que como somos sacerdocio escogido. Pero es que el único que merece la gloria, el único que merece la honra, se llama Dios. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos
a tomar la presencia del Señor únicamente para vanagloriarnos nosotros, Dios va a hablar a través de usted. Dios va a predicar a través de usted. Dios va a llevar un mensaje de salvación a través de usted. Claro que lo va a hacer. Pero ¿dónde queda tu alma? ¿A dónde están tus ojos puestos? ¿En lo que tú puedes hacer solo o en lo que Dios puede hacer contigo? Yo quiero terminar ya esta prédica. Esto es lo que yo traía para ustedes. Pero quisiera hacer un llamado para todos aquellos que a conciencia, que a través de esta palabra Dios les haya dicho que no están tan bien como ellos pensaban. Hay personas nuevas aquí que vinieron buscando una palabra de salvación. Cristo es la salvación. A través de Cristo el Espíritu de Dios mora en nosotros. Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre: tu fe te ha salvado. Es que no podemos valorar la presencia de Dios si no tenemos fe. Pero también Jesús le dijo al centurión: no era del pueblo de Israel, no merecía la gracia, nosotros tampoco. Pero le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero Dios también me decía algo: yo he hallado fe en ese pueblo que está en Terraces. Yo he empezado a orar en ese pueblo porque yo sé que me ama, que tal vez han dejado de servirme como me servían al principio, porque se han olvidado que son nuevas cada día mis misericordias. Este es un llamado para todos aquellos que reconozcan que se han apartado de Dios aún viniendo a la iglesia. Es que apartarse de Dios no quiere decir irse directamente al mundo, porque los afanes del mundo te alejan de Dios. Este es un llamado para todos aquellos que están sentados ahí, e incluso para mí, que muchas veces he puesto por poco la presencia de Dios y he decidido ir a hacer otras cosas que no me generan nada bueno. Quiero pedirle que se pongan de pie.